Así que vamos a hacer un estudio, espero que sea corto, de la palabra de Dios para entrar en este santo sábado. El tema de esta tarde le he titulado El secreto de la fuerza. Yo recuerdo que en casa fue, eh, nosotros somos cuatro varones, ¿sí, mamá? Y una mujer. Mi hermano mayor se llama Juan, el que le sigue es Gonzalo y después viene Isaías, que soy yo, que de cariño me dicen Pepito, ¿ya? Y, y mi hermano Gonzalo fue quien, no sé por qué razón, se empezó a hacer unos como discos para hacer este fisicoculturismo, pesas, con unas latas de pintura, les echó cemento y les puso un fierro, y él fue el primero que empezó a entrenarse, se consiguió una banca de entrenar que estaba oxidada y empezó a entrenar ahí. Por cierto, esa banca la tenemos hasta ahora, hace muchos, muchos años. Fue mi hermano menor quien le siguió los pasos de entrenar y después ya, poco después, ya entrenaban en un gimnasio. Así que ese deporte, el fisicoculturismo, formó parte de nuestra vida, de nuestra familia. Sin embargo, no es el fisicoculturismo lo que muestra cuán fuerte es uno, sino que hay otra disciplina que se llama halterofilia, donde levantan mucho más peso en esa, justo en la imagen que ustedes pueden ver, ponen peso y lo levantan y de ahí se considera un hombre que es fuerte en halterofilia. Eh, un tiempo atrás, en el mundo, creo que puedo decir del deporte, hicieron un concurso para ver quién era el hombre más fuerte del mundo. Y yo estaba leyendo que el hombre más fuerte del mundo, Tom Stallman, un deportista escocés, mide 2 metros 3 de alto y pesa 174 kilogramos. Su historia es una historia de superación. Estaba leyendo un poco que es autista y él puede levantar, para los que entienden esta expresión, en peso muerto, media tonelada. ¿Ok? Peso muerto, media tonelada. Él puede levantar eso. Es considerado el hombre más fuerte del mundo. ¿Ok? ¿Alguien sabía que él era el hombre más fuerte del mundo? Sí. ¿Ok? Y él puede levantar media tonelada en peso muerto. Yo me puse a pensar cuando leía su historia, ¿qué será de Sansón? ¿Cuánto podía levantar Sansón? Y se acuerdan que Sansón, en Jueces capítulo 16, usted lee que él estaba dentro de la ciudad y lo querían atacar, se quedó dormido, a medianoche se levanta y cuando se levanta, dice la Biblia, que toma las puertas de la ciudad y la Biblia dice que lo tomó con sus dos pilares. ¿Qué quiere decir eso? Con todo con todo el marco de la puerta, lo entiendo yo. Y su cerrojo era una puerta, no una puerta de casa, era una puerta de una ciudad. Y se lo echó al hombro y se fue y subió la cumbre de un monte que está delante de Hebrón, dice la escritura. Yo averigüé un poco dónde está Hebrón y según la geografía está a 60 kilómetros de la ciudad donde él estaba. Y leí algunos comentarios bíblicos que hablaban de las puertas de las ciudades y saben que se calcula que la puerta que cargó Sansón pesaba aproximadamente 500 kilos, media tonelada. ¿Ok? Él no levantó un peso muerto, sino que él se lo puso en sus espaldas y caminó. ¿Ok? Sansón ciertamente, según la Biblia, ha sido el hombre real más fuerte que ha existido. Y digo real porque hay mucha mitología griega que dice que
pudo haber sido Hércules, pero nosotros como cristianos creemos que ha sido Sansón, ¿ok? Leí un, eh, un artículo en esta cadena de noticias, BBC News Mundo, que dice, como usted lo ve en pantalla, el secreto de los gladiadores romanos para mantenerse en forma. Y cuando leí el artículo, se los comparto un poquito, se los leo, dice, no lo van a ver en pantalla, yo lo tengo aquí, dice, contrario a lo que uno podría imaginarse, la dieta de los gladiadores romanos era mayormente vegetariana. Según un análisis de los huesos de varios luchadores hallados en un cementerio de Turquía, el estudio llevado a cabo por académicos de la Universidad Médica de Viena, en Austria, y de la Universidad de Berna, en Suiza, determinó que la dieta de los gladiadores estaba basada en granos y contenía muy poca carne. El examen de los huesos también produjo evidencia de que tomaban una bebida hecha con cenizas de plantas. Este brebaje era una suerte de tónico saludable que ingerían para recuperar tras una lucha o una sesión de entrenamiento. Consumían cenizas de plantas para fortificar el cuerpo tras el ejercicio físico para mejorar la reparación de los huesos dañados, explica Fabián Kass, del Departamento de Medicina Forense de la Universidad de Viena. Era algo así como tabletas de calcio y magnesio que tomaban. O sea, no lo voy a leer todo, pero tomaron los huesos de 22 gladiadores y, y se dieron cuenta que en 20 tenían una dieta, pero 2 que no eran exactamente de Turquía, ellos por estudio se dieron cuenta que eran algo más débiles sus huesos y haciendo un estudio más profundo se dieron cuenta que ellos tenían una dieta distinta, pues venían de otro lugar. ¿Ok? Eso es lo que dicen. Ahora, yo les pregunto, ¿qué es lo que nos puede servir más? ¿La fuerza física o la fuerza intelectual? Vamos a llamarle fuerza mental. ¿Qué es lo que le puede servir más al hombre? ¿La física o la fuerza intelectual, la mental? Ahora la Pero Dios, respuesta, sí, sí. pero Dios pide las tres facultades, ¿no? Pero la pregunta es esa, Claro, ¿cuál cree que le puede servir más al hombre? la mental. Para Ahora, sobrevivir, claro, la física, ¿no? Pero para depende, vivir depende en qué lugar está uno, ¿no? también. Ujú. Sí, pues sí. Y nosotros quizás podríamos llegar a la conclusión que las dos son importantes, ¿no? Por supuesto, pues los dos Ahora, sí. ¿qué hay de la fuerza moral? La Ah, fuerza que hace que actuemos con la razón y no con la emoción. más también. ¿Qué hay de esa fuerza? Del dominio propio. Les pregunto, ¿qué fuerza tenía Sansón? ¿Qué fuerza tenía Sansón? No, no tenía esa fuerza. Tenía fuerza física, Física, ¿verdad? física. Ahora, Ujú. ¿le sirvió eso para el desarrollo de de su propósito en su vida? No, Porque recuerden que la Biblia dice que Sansón fue elegido desde el vientre de su madre para un propósito muy especial y se le dio un don, la fuerza física. Y pregunto, ¿esa fuerza física le sirvió a Sansón para cumplir el propósito que Dios tenía para con él? Y la historia nos dice, no le sirvió. En el libro Patriarcas y Profetas, en la página 611, dice, físicamente fue Sansón el hombre más fuerte de la tierra, pero en lo que respecta al dominio de sí mismo, la integridad y la firmeza, fue uno de los más débiles. ¿Cómo sacar fuerza física? Y una respuesta fácil y general es, bueno, hay que hacer ejercicios. ¿Y cómo sacar fuerza intelectual? Y otra respuesta quizá puede ser, bueno, hay que leer, hay que resolver problemas de números,
Pero nos preguntamos en esta tarde, ¿de dónde sacar fuerza moral? Ese dominio propio que necesitamos para frenar nuestros impulsos de celos, de ira, de apetito, de las pasiones bajas. ¿De dónde saco esa fuerza o ese poder? Los invito a leer la primera epístola del apóstol Juan en el capítulo 2 y el versículo 13. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 13. Y dice allí el evangelista, ¿a quién está escribiendo el evangelista? Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que está desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y yo quiero que nos centremos eh, en la expresión que dice el evangelista Juan a los jóvenes, porque le dice, porque han vencido al maligno. Y yo creo que esto no solamente es para los jóvenes, sino para todo aquel que está en las filas del Señor. Ahora, si usted tiene su Biblia y lee el versículo que sigue, vamos a notar algo. A ver, dice el versículo 14. Es un texto muy similar que el versículo 13. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Ahora, puse los dos textos en pantalla para que usted pueda ver la diferencia entre el versículo 13 y el versículo 14. Si usted ve una diferencia en el versículo 14, yo le pregunto, ¿de dónde viene la fuerza de los jóvenes? Me atrevería a decir de todo cristiano. ¿De dónde viene según el versículo 14? Dice, soy fuertes. ¿Por qué soy fuertes? Porque la palabra de Dios permanece en vosotros. La fortaleza con la cual uno obtiene victoria sobre el maligno, sobre el diablo, sobre el adversario, está en la palabra de Dios. En el versículo 13 dice, habéis vencido al maligno, pero en el versículo 14 nos da el detalle de cómo han vencido al maligno, cómo han vencido al tentador. Y lo dice porque la palabra de Dios permanece en vosotros. Hace muchos años atrás, quizá en la Edad Media, podríamos decir, no existían tantos ejemplares de la Biblia como existen hoy. No existían tantos de eso. Hoy existen muchos ejemplares de la palabra de Dios y cada uno de nosotros tenemos por lo menos más que dos. Pero hay un problema. Está a un costado, pero no la conocemos, no la leemos. Saben que cuando nosotros nos vamos a Cusco, los hermanos del interior del país, ellos nos piden que llevemos Biblias de estudio, es decir, esas Biblias con comentarios que de la sierva del Señor que la tienen abajito. Y yo no lo sabía antes, ahora recién lo sé, porque con la edad mi vista no es tan buena como antes, y entonces yo dejé de ver esas letritas tan pequeñas y ahora fui y tengo lentes para leer esas letras pequeñas. Y cuando me ocurrió esto, yo me empecé a preguntar, ¿cómo los hermanos de allá pueden leer esas letras tan pequeñas? Ellos utilizan poca luz, casi todos tienen problema de la vista. Y una vez una hermana me dijo, yo tengo la Biblia de estudio, hermano, y la sacó y estaba intacta. Me dijo, no la puedo leer. No veo yo.
Y nos dimos cuenta que ese era el problema de la gran mayoría. Tenemos Biblia, pero por diferentes motivos no la leemos. Y ahí está el poder para vencer a Satanás. En el libro Meditaciones Matinales, página 325, dice allí: la preciosa palabra de Dios es la norma para los jóvenes que desean ser fieles al Rey del Cielo. Una característica especial de aquella persona que cae constantemente en pecado, que no puede vencer, pregúntele, ¿lees la Biblia? La respuesta inequívoca será siempre: no la leo, no tengo ganas. Empiezo a leerlo y me aburre. Ellos deben estudiar las Escrituras. Y fíjese qué dice ahí: deben aprender de memoria un texto tras otro y adquirir un conocimiento de lo que el Señor ha dicho. ¿Cuál es el consejo? Aprender de memoria un texto tras otro. Miren otra cita. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 459. Varias veces por día debieran consagrarse momentos preciosos, áureos, a la oración y al estudio de las Escrituras, aunque solo fuese ¿para qué? Para memorizar un texto. ¿Me entiende? ¿Está entendiendo lo que dice la inspiración? Varias veces al día debiera consagrarse momentos preciosos, áureos, a la oración y al estudio de las Escrituras, aunque solo fuese para memorizar un texto. ¿Y sabe por qué la sierva del Señor dice esto? Porque algunos no tienen el tiempo. Gente que trabaja en una empresa 8 horas, o quizás alguien que maneja no puede frenar sus labores y decir, bueno, voy a estudiar la Biblia. Pero la sierva del Señor dice, aunque solo fuese para memorizar un texto, a fin de que la vida espiritual pueda existir en el alma. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es necesario, dice, aprender un texto? A fin de que la vida espiritual pueda existir en el alma. Si usted no lee la Biblia, si usted no aprende textos de memoria, no va a tener una vida espiritual exitosa. A veces, hermanos, la mente nos traiciona, nos lleva a pensamientos que luego se convierten en malos actos. O también vienen recuerdos de prácticas malas que son insoportables porque uno no las quiere tener, uno las quiere olvidar. Y muchos jóvenes que entran a la iglesia y muchos hombres y mujeres dicen, ya quiero ser cristiano, pero recuerdo lo malo que hice. ¿Qué puedo hacer? El salmista dice, Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué está queriendo decir el salmista? Lo que está diciendo el salmista en una versión más simple es, he aprendido textos de la Biblia para no caer en pecado. Ah, sí, para no caer. Pero ¿qué hay de los recuerdos? En el versículo 9 del mismo capítulo del libro de Salmos, Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su mente? ¿Con qué olvidaré todo lo malo que hice? ¿Cómo olvido el daño que me hicieron para no odiar, para no vivir resentido? ¿Cómo hago? ¿Y qué dice? Con guardar su palabra. Es decir, hermanos, hermanas, que reemplazo los pensamientos cada vez que la mente quiere desviarse, yo repito de memoria un texto bíblico. Cada vez que mi mente quiere pensar mal, quiere recordar, quiere hacer desviarse de lo correcto, porque todo acto empieza en la mente, yo repito un texto de memoria. La sierva del Señor
escribió en la Review Angera el 10 de abril de 1888. Miren, hermanos, levantad un muro de pasajes de las Escrituras a vuestro alrededor y veréis que el mundo no puede derribarlos. Levantad. ¿Qué muro tiene usted? ¿Tiene un muro de texto? Quizá algunos no tienen ni un muro, algunos tendrán una fila de ladrillos. Levante un muro de pasaje de las Escrituras a vuestro alrededor y veréis que el mundo no puede derribarlo. Memorizad las Escrituras y luego lanzad sobre Satanás un escrito está. Cuando venga con sus tentaciones, cuando el diablo venga con sus tentaciones, usted tiene que lanzar ¿qué? Un escrito está. La única manera de vencer. Por eso es muy útil y necesario aprender textos de memoria. Por ejemplo, si la tentación es muy fuerte, que ya no puedes más, casi irresistible, y entonces tú repites Primera de Corintios 10:13. Le dice, Señor, tu palabra dice que no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, que uno no pueda resistir. Tu palabra dice que eres fiel y que no me dejará ser tentado más de lo que yo pueda resistir. No puedo resistir, Señor. Cuando queremos entrar en cuadros de depresión, repito mi texto de memoria, los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como águilas, podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Isaías 40:31. Si siento ansiedad o siento miedo, no tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues soy tu Dios. Te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Isaías 41:10. Cuando me estoy desanimando de las decisiones buenas que tomé, repito, ¿por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y mi Salvador. Salmos 42:11. En la Biblia usted puede encontrar texto para cada situación y para cada circunstancia. Cuando estoy tentado, por ejemplo, a mirar cosas que no debo ver, a ver pornografía o algún varón, al ver a una señorita pasar. ¿Sabe cuál es el texto de guerra? Job 31:1. Hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo podía entonces yo mirar a una virgen? Hice pacto con mis ojos. No puedo ver. Hay textos, hermanos, en la Biblia para toda ocasión. Una vez le preguntaron al predicador y evangelista Moody, no sé si usted ha escuchado de Moody, y le preguntaron, Pastor Moody, ¿en la Biblia hay algún versículo que prohíba fumar? Y él respondió no. Pero conozco uno, dijo Moody, que ordena fumar. El que le preguntó le dijo, ¿cómo? ¿Dónde está? Y Moody le dijo, sí, Apocalipsis 22:11. ¿Saben qué dice Apocalipsis 22:11? El que es inmundo, sea inmundo todavía. En la Biblia usted puede sacar cualquier texto para cualquier circunstancia. Alguien quiso marcarlo, déjalo ahí. Alguien quiso marcarlo y no, y se quedó ahí para hasta todas las diapositivas. En el libro Evento de los Últimos Días, mira, yo dejo de compartir y vuelvo a compartir y se va a ir. Evento de los Últimos Días, página 60. Miren qué consejo. No sé si alguien lo ha seguido. Colgad en la antecámara de las memorias las preciosas palabras de Cristo.
deben ser valoradas mucho más que la plata y el oro. ¿Qué tienen que hacer? Si usted quiere vencer de verdad, agarre sus papelitos, escriba sus promesas para las circunstancias que usted está pasando. Si la ira le gana, usted busque textos. Hoy es tan fácil buscar textos. La misma Biblia tiene promesas. La misma, usted va a internet y pone, por ejemplo, quiero textos bíblicos para la depresión y le va a salir varias páginas donde dice 50 textos bíblicos para la depresión. Quiero textos bíblicos porque me siento angustiado por la pobreza. Le va a salir 50 textos bíblicos para repetir en medio de la pobreza. Para cada ocasión hay un texto bíblico. Ahora hay un trabajo más que hacer. Usted lo escribe en un papelito y lo puede colgar donde usted lo ve, cerca de su cama, para que lo repita al levantarse, al acostarse, y así se le va a grabar. ¿Por qué no ponerlo y llevarlo al trabajo y en un momentito leerlo y aprenderlo y aprenderlo y aprenderlo? Ese es el consejo, porque hay poder en la palabra de Dios para vencer toda tentación. Una cita más, dice Review and Herald, 27 de abril del año 1905, guardad con vosotros una Biblia de bolsillo mientras trabajáis y aprovechad cada oportunidad para memorizar sus preciosas promesas. Justo, yo recuerdo haber tenido una Biblia de bolsillo muy pequeña. No sé a quién se lo presté, si me lo regalaste tú, me lo regaló mi esposo. No sé a quién se lo presté y nunca más lo vi. Alguien dice, escuché una expresión que dice, solo los tontos prestan libros. Casi nunca se devuelven los libros. Presté mi Biblia y desapareció. Y hace poquito, en esta librería de los menonitas que voy, vi una Biblia pequeñita y me sentí tentado a comprarla, pero entendí el principio. ¿Saben qué tenemos ahora donde está la Biblia y el Espíritu de Profecía más? En el celular. Usted lo puede sacar en cualquier lugar y memorizar textos y leer. Guardad con vosotros una Biblia de bolsillo mientras trabajáis y aprovechad cada oportunidad para memorizar sus preciosas promesas. Ahora, no solamente es importante para vencer los textos bíblicos, para vencer las tentaciones, para obtener victoria sobre cada mal hábito que practicamos, sino que la inspiración dice que va a llegar un tiempo cuando no tendremos la palabra de Dios con tanta facilidad como la tenemos hoy. En el libro Evento de los Últimos Días, en la página 60 dice, llegará el tiempo cuando muchos serán privados de la palabra escrita. Pero si esta palabra está grabada en la memoria, nadie puede quitarla de vosotros. Si no aprovechamos hoy la oportunidad de leer la palabra escrita, de memorizarla, vendrá tiempo, hermanos, hermanas, cuando se nos quitará la palabra. Y solo aquellos que han atesorado versículos, capítulos y hasta libros enteros en su mente podrán repetirla y podrán tener promesas. En Manuscript Releases, manuscritos liberados, en el tomo 10, página 298, dice, estudiad la palabra de Dios, memorizad sus preciosas promesas, de tal manera que cuando seamos privados de nuestras Biblias, aún podamos estar en posesión de la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios tiene poder. Es muy poderosa. No es un libro más. Un solo texto puede convertir corazones. Yo recuerdo haber leído este libro que lleva por título El mártir de las catacumbas, de estos hombres que vivían en esos laberintos debajo de la tierra, y cómo los soldados romanos muchas veces encontraban la entrada de las catacumbas y entraban a buscarlos, pero eran unos laberintos y cada cierta distancia habían textos bíblicos.
que los soldados romanos pensaban que era como los letreros para guiarse y los leían. Yo leí en ese libro que decía que muchas veces muchos soldados romanos, por leer texto tras texto tras texto, terminaban convirtiéndose al cristianismo. Termino con este texto de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Un solo texto bíblico puede darte victoria. Yo estoy seguro de eso porque es mi experiencia. He podido obtener victoria solo con un texto bíblico. Cada vez que venía la tentación, yo la repetía. Y venía la tentación y lo repetía. Y a veces me decía, ¿y no puedes aprender un texto más? No podía. Y con ese texto bíblico decía, escrito está. Repetía mi texto. Escrito está. Repetía mi texto. Y todo pensamiento y tentación se iba. Un solo texto bíblico puede darte la victoria. Empieza con uno. Un solo texto bíblico puede liberarte. Un solo texto bíblico puede cambiar tu vida. Un solo texto bíblico puede ser la medicina para un alma enferma. Un joven telegrafista, ¿ustedes saben qué era el telégrafo? Era como el WhatsApp de inicios del siglo XIX. ¿Ya? Había una persona en un lado, otro en otro lado, se unía un cable y por señales de electricidad podían marcar puntos, rayas, cifras, letras, números, y para mandar un mensaje, un telegrafista estaba en un lado machucando en clave Morse y el otro lo recibía y lo iba traduciendo, porque entendía clave Morse, iba traduciendo el mensaje que se le daba. La historia dice que un telegrafista estaba muy oprimido desde hacía mucho tiempo. Tenía un fuerte sentimiento de sus pecados y suspiraba por la gracia y por el perdón de Dios. Una mañana se fue a su trabajo y estando en su servicio tuvo que recibir y transmitir un telegrama. Así que él empezó a descifrar palabra tras palabra. Agarraba una letra y la ponía, y le escribía, y le escribía. Con gran sorpresa descifró estas palabras. He aquí el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Un cristiano que se hallaba de viaje telegrafiaba ese texto en respuesta a la carta de un amigo que le pedía consejos para la salvación de su alma. Y este cristiano estaba mandando este mensaje: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". El mensaje estaba destinado para otro, pero el que lo transmitió recibió por su medio la vida eterna, aprendiendo a poner su confianza en la obra redentora de Jesús. Entendió el sacrificio de Cristo. Un solo texto bíblico cambió su vida. Les cuento una historia más y terminamos. Es la historia de un colportor que vendía Biblias y estando por un lugar solitario se le apareció un hombre con una arma en la mano y lo, lo amenazó y lo asaltó. Y le dice, ¿qué tienes? Dame lo que tienes. Y él le dijo, tengo libros. Así que este asaltante le ordenó encender fuego y quemar los libros que llevaba. Así que prendieron el fuego y cuando estaba el fuego prendido, el colportor le dice a su asaltante, está bien, voy a quemar los libros, pero dame permiso de leer una porción de cada libro antes de quemarlo.
El asaltante le dice, está bien. Así que agarró el primer libro y leyó Salmo 23. El asaltante le dice, es un buen libro, no lo quemaremos, dámelo a mí. Agarra otro libro, recuerden que eran Biblias, y leyó el capítulo 13 del libro de Primera de Corintios, el capítulo del amor. El ladrón dijo, este también es bueno, así que dámelo. No lo quemes. De otro leyó el Sermón del Monte. De otro libro leyó una parábola. De otro leyó la parábola del hijo pródigo. Y en cada caso, con igual resultado. El ladrón decía, no, esto tiene un buen mensaje, dámelo mejor a mí. Por fin no quedó por leer algún libro y ninguno había sido quemado. El colportor pudo continuar su viaje, pero sin sus libros. El ladrón se lo había llevado. Años más tarde se encontró con el ladrón otra vez, pero ahora se había convertido en un ministro ordenado. Los libros, o sea, las Biblias, habían hecho su transformación. La cosecha de la Biblia es una cosecha de vidas. Una parte de la Biblia, hermanos, un solo texto, un capítulo puede cambiar tu vida y puede cambiar la vida de otros. En este libro hay poder. Así que nosotros estamos perdiendo oportunidades al no leer el libro santo de Dios. Es como si tuviéramos la llave que puede abrir la cerradura de nuestra celda y andamos quejándonos porque estamos esclavizados en emociones, en pasiones, en pecados, en hábitos y andamos tristes, pero la llave la tenemos ahí. Con que abrir no lo estamos usando. Que Dios pueda bendecirlos, que lleguemos a apreciar este libro santo de Dios, el oráculo, la palabra de Dios, la espada de dos filos, le llama el apóstol Pablo en el libro de Hebreos. Que podamos leerla, que podamos memorizarla. Y cuando vengan los tiempos difíciles, primero de tentación en nuestra vida y después tiempos cuando no podremos tener un ejemplar, esa palabra leída, recordada, memorizada, sea nuestra fortaleza. ¿Saben? Cuando vengan tiempos difíciles y de angustia, los hijos de Dios estarán diciendo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Solo vamos a poder ser sostenidos por la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga, el Señor los guarde, que este santo sábado podamos agarrar nuestras Biblias, agradecer a Dios por tenerla y leerlas, empezar un ciclo de estudios, agarrar un papelito, poner un texto clave. ¿Cuál es tu debilidad? ¿Con qué estás luchando? ¿Con qué has luchado tanto tiempo? Busca un texto bíblico. Te aseguro que cuando viene la tentación y tú, esta es mi forma y quizá a usted le funciona distinto. Diga en voz alta, escrito está, suelte el texto bíblico. 2, 3 veces. Le aseguro que la tentación que está en la mente tratando de picar y de dañar se va a ir. Usted será liberado por el poder de Cristo, por el poder de su gracia. Porque la sangre de Cristo libra y limpia de todo pecado. Que el Señor bendiga tu vida y que tomes la decisión de hacer de la palabra de Dios tu escudo y tu fortaleza. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar y vamos a entrar en el Santo Sábado de Dios, himno número 541, Señor, reposamos.